Vamos a acercarnos al siguiente periodo artístico y literario que vamos a estudiar, que es la transición entre el siglo XIX y el siglo XX, una época que vamos a denominar finales del XIX, principios del XX. Ya visteis como el siglo XIX, la primera mitad era la época del predominio del romanticismo, así a grandes rasgos, la segunda mitad era la época del predominio del realismo, y ahora llegamos a un periodo que nos lleva desde la última década del siglo XIX, más o menos aproximadamente, aunque ya sabéis que en literatura son difíciles los cortes tajantes, desde 1890, 1888, 1890, hasta las primeras décadas del siglo XX. Aquí hay que tener en cuenta que muchos de los artistas y escritores de los que vamos a hablar van a vivir hasta la Guerra Civil en el 36 e incluso más allá. Lo que pasa es que su periodo de apogeo durará más o menos hasta 1914. Entre 1890 y 1914 el modernismo será el movimiento predominante. Ya en 1914 y los años 20 surgirán otros movimientos con los que convivirán las últimas obras de estos autores. Y el otro factor a tener en cuenta es que vamos a manejar dos etiquetas: modernismo y generación de 98. Esta última etiqueta, que es un poco controvertida, no todo el mundo la admite, presenta el problema de que hay críticos que dicen que modernismo y generación del 98 son un único movimiento y la generación del 98 no será más que una corriente dentro del modernismo. Y hay quien dice que no, que son dos movimientos claramente diferenciados. Nosotros no vamos a dilucidar la cuestión, yo os explicaré un poco cuáles son los argumentos a favor de una o de otra postura, pero de momento quedaos con eso. Vamos a movernos entre finales del 19 y principios del 20 y vamos a manejar estas dos etiquetas, el modernismo y la generación del 98. El modernismo es un movimiento mucho más amplio, se da en toda Europa y en Hispanoamérica, aunque en Europa recibió otros nombres. Por ejemplo, en las artes figurativas en Europa es más conocido como Art Nouveau. Y para entender un poco lo que es este movimiento, vamos a acercarnos a lo que fue su época. Y lo vamos a hacer, como siempre, a través de una serie de imágenes que nos van a acercar a lo que era la situación política, económica, social, artística, la mentalidad de estos años en los que se cambia de siglo. Empezamos por el panorama histórico, lo que estaba ocurriendo históricamente en España. Recordad que habíamos dejado a España, la España de la Restauración, esa España que tras la fallida Revolución del 68, con una república caótica que no pudo ir adelante, recurrió como solución a restaurar a los Borbones en el trono, a la dinastía contra la que se había levantado la revolución, no en la figura de Isabel II, sino en la de su hijo Alfonso XII, que intentó solucionar los problemas políticos del país, donde pues había un enfrentamiento ideológico muy claro entre los liberales progresistas y los liberales conservadores, y cuando uno de los dos no tenía acceso al poder, lo que hacía era levantarse, bien mediante una revolución o bien mediante un pronunciamiento militar, contra el otro. Para evitar esto, Alfonso XII lo que hizo fue establecer un sistema de turnos pactados, una democracia pero fraudulenta por sí misma. Ahí tenéis la imagen de la reina María Cristina jurando la Constitución en 1878. Alfonso XII muere muy joven, con 27 años, de tuberculosis. Su hijo y sucesor al trono, Alfonso, el futuro Alfonso XIII, era un bebé, por lo cual no puede asumir lógicamente el trono, y es su madre, María Cristina, la que asume el papel de regente hasta la mayoría de edad de su hijo, que tendrá lugar en 1902, con 16 años, Alfonso XIII, acceder al poder. Y ahí la tenéis jurando una constitución, porque la monarquía, ya hemos dejado atrás la monarquía absoluta, la monarquía es parlamentaria y cede parte de su poder a unas cortes elegidas democráticamente por el pueblo, en representación en forma de parlamento representativo. Esta es una imagen de Alfonso XIII y su madre María Cristina en un año crucial para la historia, que será 1898. Aquí tenía 12 años, le faltaban todavía 4 para acceder al trono, y aquí lo tenéis ya con una de sus imágenes oficiales, al rey Alfonso XIII, en el que se produce este sistema de turnismo pactado. Hay elecciones cada cierto tiempo, pero se amañan para que una vez ganen los conservadores y otra vez ganen los progresistas. Esta situación se reflejó en viñetas satíricas de revistas y periódicos de la época. En esta se ve a la pobre España arrodillada,
sufriendo, sosteniendo en un balancín a las dos Españas, que una sube, la otra baja y España siempre es la que termina perjudicada. Aquí veis están satirizados, caricaturizados políticos de todo signo ideológico que se reparten el festín de los presupuestos y de la corrupción política, porque no es solo que el sistema democrático fuera fraudulento por ese amaño de las elecciones, sino que además los políticos, fueran del signo que fueran, como iban a estar poco tiempo en el poder, en vez de hacer políticas que dieran respuesta a la situación del país, que era una situación además preocupante, lo que hacían era tratar de enriquecerse, favorecer a sus camarillas y todo este tipo de actividades que generaron, por supuesto, desconfianza, descontento del pueblo hacia su clase política. Otras viñetas satirizan este amaño de las elecciones, los pucherazos electorales. Ahí tenéis a los poderosos manipulando el voto de los trabajadores, censos manipulados donde había muchos más votos que personas realmente que pudieran votar y para ello se recurría incluso a personas ya difuntas. Esta viñeta satiriza a través de una obra de teatro clásica de Plauto que se titula Los Gemelos. Allí aparecen los dos líderes de los dos partidos, Moret y Maura, de los conservadores y de los progresistas, exactamente en la misma actitud y fingiendo, realizando un papel cuando realmente lo que buscan pues es eso, el poder y el beneficio personal. Las trampas electorales también se satirizan y se produce el fenómeno muy común en España rural del caciquismo, de estos políticos poderosos a nivel local que tienen dominada, sometida a la población en función de sus intereses. Aquí se satiriza además la actitud de la autoridad que hace la vista gorda frente a las irregularidades electorales. Por tanto, es un panorama político complicado, marcado por esta corrupción, por el caciquismo, por los pucherazos, en un momento muy importante para España, porque estamos en un país que se estaba quedando a la cola de Europa en un momento de industrialización, de avances tecnológicos, de desarrollo de la vida urbana. Este proceso está teniendo lugar en España, pero sin una clase política que lo guíe de forma firme y contundente. Vamos a ver unas cuantas imágenes de esta vida urbana y trabajadora que emerge en la España de finales del XIX. Esta es una sala de tornos de una fábrica valenciana de finales del XIX. Una imagen del rastro madrileño de ese mercado dominical, también a finales del XIX. Toledo. El tranvía a San Sebastián, todavía tirado por animales, en 1888. O Málaga. Esta es la imagen de una fábrica de tabacos. Ahí aparecen las cigarreras. Ya veis cómo eran las condiciones de trabajo. Pues bastante hacinadas, bastante apiñadas en un local pequeño. E incluso, fijaos que está por ahí el niño. No tenían dónde dejar los niños y se los llevaban al trabajo. España sigue siendo eminentemente rural. Esta es una imagen de vendimiadoras de la zona de vendimiadores y vendimiadoras de la zona de Haro a finales del siglo XIX. Y en este momento tan complicado políticamente y tan importante económicamente, en que, repito, España se va quedando a la cola de Europa, España es un país en el que predomina el atraso y las dificultades de llegar de la industrialización, se produce un hecho terrible, una crisis, la crisis de 1898, la guerra colonial, que será fundamental y marcará a toda una generación. Para entenderlo hay que recordar que España, 3 siglos antes, en el siglo XVI, era la primera potencia mundial y uno de los mayores imperios que han existido sobre la Tierra. Ahí tenéis la España de Felipe II, la España de la segunda mitad del siglo XVI, que era un país extendido pues por toda Europa. Veis ahí territorios en el norte de Europa, Sicilia, territorios en Italia, territorios por toda Asia, por África y sobre todo por el centro y el sur de América, salvo la zona de Brasil, que era de dominio portugués. El resto formaba parte del Imperio Español. Pues bien,
Este imperio suponía un enorme esfuerzo económico para mantener, porque hay que mantener un ejército constante para tener controladas a las regiones del exterior que forman parte del imperio español, pero también suponía una entrada de ingresos que España no supo gestionar bien, llegaba sobre todo metales preciosos, oro y plata, pero se gestionaron nefastamente, se produjo en el siglo XVII una tremenda crisis y en el siglo XVIII los Borbones intentaron solucionar la crisis a nivel interno, pero fue imparable ya el proceso de independencia de distintas colonias del Imperio Español. Durante los siglos XVIII y XIX, todos estos territorios, uno a uno, se irán levantando contra la metrópoli, contra España, y se irán independizando. A finales del XIX, en la última década, de todos estos territorios, los únicos que quedaban eran ya Cuba, Puerto Rico, otra isla que está al lado de Cuba, y Filipinas. España ya no era el gran imperio que había sido, pero seguía siendo un imperio. Pues bien, en 1898 se produce un hecho histórico conocido como el desastre de 1898. La guerra de Cuba y la pérdida de esas tres últimas colonias. España deja de ser definitivamente un imperio, es un país en decadencia. De hecho, la guerra de Cuba se produjo, ahí lo tenéis, gracias al apoyo norteamericano, pero los testimonios nos hablan de un ejército español lamentable, en unas condiciones deplorables, que apenas pudo hacer frente a los insurgentes cubanos y al apoyo del gigante emergente por aquel entonces, que era Estados Unidos, al que no le interesaba tener a una potencia española ahí tan cerca en el Caribe. La pérdida de las colonias, el desastre del 98, fue un hecho que marcó a toda una generación de intelectuales y escritores que empezaron a plantearse qué sucedía en España para que el país estuviera cayendo en picado, y que plantearon además la necesidad de reflexionar sobre esta situación para buscar soluciones. Son muchos intelectuales, algunos de ellos conocidos como regeneracionistas, porque querían regenerar la cultura y la esencia de España, pero también escritores. Y de ahí surge ese grupo de escritores conocido como Generación del 98, que muchas de sus obras van a reflexionar sobre lo que se conoce y se etiqueta como el tema de España. Es de plantearse qué es España, cómo es España y cuáles son los problemas de España para poder darle solución. Estamos en una época de industrialización, de avances tecnológicos vertiginosos. Es ahora cuando empieza esos avances año a año, que será necesario que unos países den a conocer a otros países, y para ello se hacen las exposiciones universales. Grandes exposiciones donde cada país lleva sus últimos adelantos, sus últimos descubrimientos, sus últimos avances técnicos. Para la Exposición Universal de París en 1889 se encargó a Eiffel la construcción de esa construcción que tenéis ahí, que seguramente reconocéis todos, que es la Torre Eiffel, que desde entonces se convirtió en emblema y símbolo de la ciudad. Para situarnos en París, siempre la imagen icónica que viene es la de esta construcción novedosísima. Pensad que hasta ahora las construcciones tradicionales eran muy distintas, eran siempre de piedra o bien de ladrillo, y seguían unas pautas que habían variado según los estilos artísticos y arquitectónicos de cada época, pero que sustancialmente eran los mismos prácticamente desde la Edad Media. Esto ya es una construcción completamente diferente, metálica, y cuya única utilidad es proporcionar unas vistas increíbles de esa ciudad maravillosa que es París. París, además, ahí tenéis la imagen de París en 1900, se convertirá en la capital artística, intelectual y casi ideológica del mundo. Su arte, su poesía, su literatura, sus formas de vida son observadas, admiradas, evocadas por todo el mundo. Todos los intelectuales y todos los artistas quieren ir a París, y de hecho muchos irán, ya veréis como Rubén Darío o Antonio Machado pasarán temporadas en París, porque allí está lo último de lo último, las últimas tendencias, tanto en el arte como en la literatura, como también en las formas de vida. Bien, pues es en este contexto de un mundo industrializándose, cada vez más tecnológico, cada vez más desarrollado, en el que surge el movimiento artístico y literario que será el modernismo, que surge en gran medida por rechazo, por oposición a ese mundo industrial y tecnológico,
Los modernistas tienen un espíritu aristocrático, tienen conciencia de ser una minoría que va en contra de lo que es la mayoría y que rechazan ese mundo industrial por utilitarista, por buscar solo la utilidad práctica o el beneficio económico material y no preocuparse por lo que para ellos es lo fundamental, que es la belleza. Va a ser un movimiento profundamente esteticista, de valorar las cosas bellas, esas cosas bellas que parecen no tener cabida en el mundo industrial. Pues ellos van a intentar siempre, a través del arte, a través de la literatura, crear, mimar esa belleza que sirva incluso de refugio, de escape de un mundo que no les gusta. El arte no tiene que expresar nada, puede expresar, pero no tiene por qué. La finalidad del arte es crear belleza. Y este es un principio básico que se aplica a todas las artes. Por ejemplo, a una muy visible y a la que afectó mucho, que es la arquitectura. Los edificios modernistas, ahí tenéis un ejemplo muy representativo, que es la Casa Batlló en Barcelona, de donde era originario y donde desarrolló gran parte de su producción el arquitecto Antonio Gaudí. La Casa Batlló, ya veis la fachada, lo llamativa que es precisamente por la inclusión de elementos meramente ornamentales. Ornamental quiere decir de adorno, que no tienen ninguna utilidad. Esas formas curvas, esos ventanales decorados hasta el detalle, los mosaicos de las paredes, el juego con las formas, con los colores, el incluir muchas artes. En arquitectura se incluye también la pintura, el mosaico, incluso la escultura, con esa inclusión de formas escultóricas cuya única finalidad no es en absoluto práctica, sino servir de adorno, las cenefas encima de las ventanas. Pues este es el espíritu de la arquitectura modernista y del modernismo en todas las artes. Vamos a ver más ejemplos de edificios modernistas: la escalera del Hotel Tassel en Bruselas, del arquitecto Víctor Horta. Fijaos el decorado de la pared, la forma curva de los peldaños, esa barandilla de forja, las columnas, todo tiene algún detalle de adorno. El maravilloso Hotel Anon también en Bruselas, donde todos, absolutamente todos los elementos, las paredes, la barandilla, el suelo, las ventanas, las puertas, tienen algún elemento decorativo que juega pues con las formas. Les encantan sobre todo las formas curvas en vez de las formas rectas por puertas o ventanas, por ejemplo, típicas, los mosaicos del suelo, la pintura de la pared, las vidrieras, en vez de una ventana con un cristal simple, pues juegan con cristales de colores que a veces evocan formas. Otro edificio representativo del modernismo es la Catedral de la Sagrada Familia de Barcelona, que ya veis es una catedral completamente distinta como eran las catedrales hasta entonces. Juega otra vez con ese gusto por los elementos ornamentales, por los adornos muy recargados, desde los arcos a las vidrieras, a las torres. Todo está lleno de detalles decorativos, de jugar con el color, con las formas. El kiosco modernista en Manises, en Valencia. El maravilloso Palau del Baró de Quadras en Barcelona. Ya veis que aquí todos los elementos, todos, desde la barandilla a las ventanas, al techo, al suelo, tienen algún tipo de adorno y de detalle. El Parque Güell en Barcelona, que es también obra de Gaudí, toda una fantasía de colores, de formas, que nos llevan casi a un mundo de fantasía, que a veces imitan a elementos de la naturaleza, como esta salamandra hecha con azulejos de colores, o esa escalinata de acceso al Parque Güell, que tiene ese guiño a la arquitectura clásica a través de las columnas, pero ya veis que son columnas mucho más adornadas que las clásicas, con formas curvas, con tallados y todo este tipo de elementos. En muchísimas de las grandes ciudades españolas se ve claramente cuál es la zona modernista por estas fachadas adornadas que incluyen muchos elementos decorativos. En Zaragoza, si os fijáis, por la zona de Gran Vía, por el Paseo de Sagasta, por la Plaza de los Sitios, veréis edificios de este tipo, que son, ya digo, bastante reconocibles. El modernismo afectó a las artes tradicionales, a la pintura, a la escultura, a la arquitectura, pero también al diseño de elementos cotidianos. Son elementos cotidianos en los que aparecen esta preocupación por la belleza, por el adorno, por la inclusión de detalles que no tienen ninguna utilidad práctica, que simplemente buscan
pues eso, que sea bonito. Algo tan sencillo como una ventana, que en principio lo que tiene que hacer es dejar pasar la luz, se convierten en vidrieras que, jugando con cristales de colores, pues imitan formas, imitan incluso determinadas escenas. O los muebles Art Nouveau. Art Nouveau es el nombre que tiene el modernismo como tendencia estética en Francia. De hecho, en pintura y en otro tipo de artes es más conocido como Art Nouveau que como modernismo. Ahí tenéis lo que es un sillón, pues eso, que aprovecha todos los elementos, las patas, los respaldos, el reposabrazos, el acolchado, lleno de elementos decorativos. O una vajilla también se llena de detalles decorativos, de cuidado, de juego con los colores. Las lámparas que combinan cristales de colores o los pies de forjas. Aquí tenemos una famosísima lámpara libélula. Las lámparas Art Nouveau se ponen de moda además en decoración cada cierto tiempo. Este es mobiliario de Art Nouveau y aquí se ve otra característica del modernismo, que es, repito, un arte que quiere huir de un mundo que no les gusta. Y lo van a hacer a través de la belleza, pero también a través del exotismo, del gusto por todo lo lejano, lo exótico, lo oriental. Se ven los muebles, se verá en el arte y lo veremos también en literatura. El gusto por las porcelanas finamente decoradas, y así surge también un nuevo modelo de belleza femenina. Este nuevo modelo, este nuevo tipo de mujer que aparece es la mujer sofisticada, la mujer muy arreglada y ataviada con otra de los elementos típicos de la estética modernista, que como son aristocráticos, buscan la belleza, les va a encantar todo lo lujoso, las joyas, las pieles, los perfumes. Pues en el ideal femenino de mujer, y que aparece representado además en el arte, pues ya veis, es muy típica esta mujer muy adornada, tanto por las ropas como por las joyas. Fijaos aquí la corona que lleva, la tiara, el collar deslumbrante, pues todo este tipo de elementos que, insisto, serán muy frecuentes en la estética modernista, configura un nuevo tipo de mujer que se va a reflejar en pintura, pero también en otra arte gráfica dentro de la pintura, que es la cartelería. Se desarrolla mucho la cartelería, los carteles para anunciar determinados eventos o también publicitarios, porque con el capitalismo surge esta necesidad de dar a conocer productos, y una de las formas iniciales de la publicidad van a ser los carteles. Pues hay carteles que van a ser unas verdaderas obras de arte que siguen estos principios estéticos del modernismo, del gusto por lo muy ornamentado. La mujer aparece representada pues así, adornada con lujosas ropas, collares, joyas, flores. Son muy frecuentes esta visión de la mujer, repito, sofisticada. Ahí tenéis ejemplos de carteles de Art Nouveau. Y son mujeres que a veces aparecen ataviadas con un aire clásico, que evoca la antigüedad clásica, que es otro de los elementos a los que van a recurrir estos artistas y estos escritores para lograr esa belleza. El mundo clásico está lleno de iconos muy bellos, de imágenes muy bellas. Ya sabemos que para los clásicos además la belleza era una de sus obsesiones, y por eso van a tomar muchísimas cosas de la estética clásica y de la cultura clásica, porque también son culturalistas. Convierten en objeto de la obra de arte elementos de la cultura y del arte, es hacer arte a partir del arte. Pues aquí tenéis un cartel modernista que representa a las tres artes, poesía, danza y música, a través de tres mujeres, evocando la figura clásica de las ninfas, que aparecen ataviadas pues con coronas de laurel, con túnica clásica, y de la mujer se ensalza siempre la sensualidad, el erotismo, el atractivo físico, pero con ese toque sensual. Va a ser frecuente el desnudo femenino, la mujer de labios rojos, en actitudes un poco provocativas. Fijaos en esta representación alegórica o simbólica del verano a través de una mujer ataviada con una túnica, la corona de flores. El principal pintor y dibujante de carteles modernistas, de cuadros modernistas, va a ser el checo Alfons Mucha. Todos estos carteles que hemos visto son su estilo prototípico, que luego imitarán otros, y donde ya veis que la mujer, este tipo de mujer muy adornada, muy arreglada, muy ornamentada, se va a convertir en característico. Aquí
tenéis más carteles de Muncha con este tipo de mujeres. Este es de otro pintor que representa a Eva, la mujer origen de la vida, a través de una mujer desnuda, con toda una riqueza de flores y frutos que dan origen a la vida y al mundo. Este otro cartel anuncia a una diva de la época, una actriz famosísima, Sarah Bernhardt, pues con esta estética que os digo modernista. Aquí tenemos otro cuadro de Muncha con ese espíritu del Art Nouveau. Esta obra es de Georges Defeurs, La Fumeuse, la mujer sofisticada, hedonista, que aparece ya en actitudes hasta entonces sorprendentes, pues por ejemplo, fumando y siempre muy arreglada de forma muy lujosa. Esta otra ilustración hace otro guiño a la antigüedad clásica, concretamente bíblica, pero a uno de los elementos de la Biblia, que es el Cantar de los Cantares, que es un libro erótico. Lo que pasa que la Iglesia dice que este libro cuenta una relación amorosa sexual entre un amado y una amada, en realidad es el relato simbólico del amor entre el alma y Dios, pero es un libro erótico que está incluido en la Biblia, y por esta exaltación de todo lo sensorial, de todo lo que se percibe y se disfruta por los sentidos, y este gusto por el erotismo y la sensualidad, pues ellos van a atender a este pasaje de la Biblia y tenéis una representación de ese encuentro amoroso, destacando sus aspectos más sensuales. Aparece otro icono femenino, la femme fatale, la mujer fatal, que es la mujer muy bella pero sin sentimientos, que además juega con los hombres a los que enamora y nunca llega a corresponderles. Será un personaje frecuente también en literatura y que perdurará en el siglo XX, pues por ejemplo a través del cine. Aquí tenemos otra representación de esta mujer moderna, lujosamente ataviada, a la moda, y fijaos que empieza a cambiar la ropa femenina. La mujer poco a poco se irá deshaciendo de esos faldones incomodísimos que casi le impedían movilidad, y por el cambio que va a ir teniendo paulatinamente el papel de la mujer, la ropa se aligera cada vez más. Esto ya es perceptible, ya veis, en estas representaciones de la época. Otro cuadro que representa a esta mujer sofisticada, que lleva un elemento lujoso y exótico, en este caso además lleva como animal doméstico a una pantera, porque el lujo, el refinamiento, el elitismo, el preferir cosas al alcance de una élite, de unos pocos, este sentimiento aristocrático de minoría que se diferencia mucho de la gran mayoría de la gente que vive en ese mundo industrial, utilitarista y práctico, que ellos rechazan. Les encanta lo sofisticado y lo artificioso, lo artificial. Estamos en una época en que lo natural se desprecia y se busca siempre lo elegante, refinado, artificioso, elaborado por el hombre en todos los aspectos. La mujer bella va a ser una mujer bella porque va muy arreglada, porque lleva elementos lujosos, ricos, pieles, ricos vestidos, plumas, maquillaje, guantes y todo este tipo de cosas. Hay un predominio de lo artificial, de la belleza lograda por la elaboración del hombre. También es muy importante por ese exotismo las mujeres de aire oriental, de rasgos orientales, o ataviadas con guiños al estilo oriental, los kimonos, los moños. Esta es obra de un pintor austríaco importantísimo, ya lo veremos, que es Gustav Klimt, que ofrece también esa representación de la mujer sensual, con cierto aire oriental y rodeado de elementos bellos de la naturaleza, por los pavos reales, las aves, las flores, y esa sensualidad que evoca el hombro desnudo, la evocación de la vida mundana, que es el abanico, que era uno de los elementos fundamentales en la vida social. Como los románticos, que también eran otros que huían de la relación que vivían, los modernistas también van a huir a través de la fantasía y de la imaginación, pero no cualquier fantasía e imaginación, sino que van a tener una preferencia por las fantasías bellas, por las fantasías bonitas, el mundo de los cuentos de hadas, los duendes, las princesas, los dragones, o fantasías culturalistas. Ya os digo que el culturalismo es una corriente
que hace arte sobre lo que ya era arte, son los personajes de la commedia dell'arte italiana, una tradición teatral que había surgido en Italia durante el Renacimiento y de la que venían personajes como Arlequín, Pierrot o Colombina. Pues los Pierrots y las Colombinas van a ser otro elemento característico de la estética modernista, porque son, ya os digo, fantasías, pero fantasías bellas, bonitas, delicadas, que es para ellos lo principal en el arte. Otra figura icónica del modernismo, la bailarina, la mujer. Pocas mujeres pueden ser más bellas, refinadas y artificiosas que la bailarina por su vestido, su pose y sus movimientos, que están calculadamente estudiados para resultar gráciles y elegantes. Un pintor de esta época, aunque no es estrictamente modernista, más bien impresionista, Edgar Degas, convirtió en las bailarinas y en captar ese movimiento elevante de las bailarinas casi una obsesión que forma parte del culturalismo modernista. Este cartel representa otro aspecto importantísimo de la vida, la cultura, la mentalidad y el arte de la época. Es el cartel que publicita Le Chat Noir, que era uno de los cabarets bohemios de París. Los intelectuales modernistas, los artistas modernistas, van a intentar diferenciarse del resto del mundo a través no solo del arte, de ese arte bello, refinado, exquisito, delicado, sino también a través de su actitud vital. Y va a haber dos actitudes características, la bohemia y el dandismo. El bohemio, el término bohemio que surge ahora como forma de vida, son los artistas, los intelectuales o los escritores que viven dedicados a su arte y de forma completamente libre al margen de las preocupaciones y los convencionalismos sociales. No les preocupa ni los aspectos materiales de la existencia, tener un trabajo fijo, unos ingresos, sino vivir de forma auténtica, dedicado a su arte y a la vida nocturna que se desarrollaba en los cabarets parisinos o los cafés, las tertulias de todo el mundo. En París aparece este fenómeno de los cabarets, de los espectáculos nocturnos, donde hay bailarinas, prostitutas, alcohol, todo este mundo que si habéis visto Moulin Rouge, en la película Moulin Rouge se recoge muy bien el espíritu de esta época, lo captará un pintor también famosísimo parisino, Toulouse-Lautrec, que por una enfermedad que de su infancia le frenó el desarrollo, era casi enano, era muy muy bajito, con muchos problemas en su apariencia física, pero que se dedicó a vagar por la noche parisina, por este ambiente de cabarets, de diversión, de alcohol, de la vida nocturna un poco marginal, que no pudo hacer suya vitalmente, repito, por sus peculiares características, pero que captó en su obra. Aquí tenéis uno de estos cuadros que refleja esa vida nocturna, los cafés, y también este retrato de Toulouse-Lautrec de Monsieur Louis Pascal enlaza con con la otra actitud, la actitud del dandismo, de los dandis. El dandy es una nueva figura masculina que es el hombre elegante, refinado, sofisticado, muy preocupado por su apariencia física, por sus gestos y por su forma de vida. Es el hombre que viste a la moda, que cuida, pues ya veis cómo eran los atavíos en la época. El prototipo del dandy, de la actitud dandista, que cuida sobre todo las formas y menos el fondo, suelen ser antisentimentales, burlarse, mostrarse distanciamientos frente a los sentimientos porque les importa sobre todo la superficie y la belleza superficial, será Oscar Wilde, un maravilloso escritor irlandés, autor de El retrato de Dorian Gray, una obra de teatro como es La importancia de llamarse Ernesto, o cuentos, El fantasma de Canterville, El gigante egoísta, El príncipe feliz. Que hizo de sí mismo, ya lo veis, ahí está, pues con su atavío cuidadísimo, su chaqué, su pantalón de rayas, su pañuelo en el bolsillo, su flor en la solapa, el cigarro sostenido con ese gesto un poco aristocrático, que además fue uno de los primeros en reivindicar su condición homosexual, algo completamente prohibido y fatalmente visto en la época, lo que le trajo problemas, llegó a estar encarcelado, pero le llevó a ser uno de los grandes literatos irlandeses y actualmente prácticamente todo un mito. Pues
forma parte de este dandismo modernista. Otra tendencia dentro del modernismo es recoger la influencia del parnasianismo. El parnasianismo es una tendencia artística y literaria que defiende que la obra solo tiene que crear belleza y muchas veces lo hace recurriendo a los principios clásicos de la belleza o elementos tomados de la cultura clásica. En este caso, este cuadro del pintor Juan Brull recoge uno de esos personajes clásicos que además pues, nos ofrecen otra vez esa visión sensual de la mujer, que son las ninfas, estas mujeres delicadísimas y bellísimas que viven en un entorno natural privilegiado y que evocan pues, ese elogio de la belleza y del erotismo a través del mundo clásico. Aquí tenemos una obra clásica, la Venus de Milo, que además se conserva en París. Las obras de arte clásicas pasan a formar parte de obras de arte y de obras literarias, lo veremos, como las alusiones a obras de arte conocidas y reconocidas forman parte de esta forma de lograr belleza en la obra literaria. Y otra tendencia que recoge el modernismo junto al parnasianismo va a ser el simbolismo. Los simbolistas, los artistas y los escritores simbolistas creen que la realidad física tiene un significado espiritual, que todas las realidades físicas esconden un significado espiritual. Y las obras simbolistas, nosotros ya hemos hablado de un poeta simbolista, que era Becker, que muchos de los sentimientos y de las situaciones que expresaba lo hacía a través de realidades físicas, pues un paisaje, un elemento del arpa que era la inspiración, o el mismo que se describía con una serie de elementos de la naturaleza. Pues las obras de arte y las obras literarias simbolistas hay que interpretarlas así. Vamos a ver muchos elementos físicos que en realidad están representando realidades abstractas. Y como ejemplo os voy a poner este cuadro de este pintor austríaco, Gustav Klimt, El beso, una obra famosísima que estoy segura que habéis visto en bolsos, carteles, imitada, parodiada, hasta la saciedad últimamente, que es un ejemplo muy elocuente de cómo funciona el arte simbolista. Ya veis que recrea una escena amorosa, un beso, y ya se ve y además es el título del cuadro, pero no es una obra realista. Obviamente no estamos ante una escena real, estamos ante una escena irreal, en un ambiente irreal, donde todos los elementos, los colores, las formas, incluso lo que aparece representado, tiene un valor simbólico. Representa el encuentro amoroso entre un hombre y una mujer, donde ya veis, el hombre es claramente identificable por esa cabeza vuelta y por el tipo de vegetación con la que aparece adornada su cabeza, que son unas hojas verdes, y por el atavío de su túnica. Su túnica tiene unas formas geométricas, cuadradas, en colores negros, amarillos y bastante agresivos, que se diferencian de la forma de la chica. La chica tiene una actitud pasiva, de sumisión, de entrega, con los ojos cerrados ella recibe el beso y se diferencia por las flores en el pelo y también las formas de su vestimenta, que ya no son cuadradas agresivas, sino que son formas redondeadas, coloridas, que evocan casi formas de la naturaleza. Pero sutilmente en la indumentaria masculina se cuela alguna forma redondeada, en la indumentaria femenina, se cuela alguna forma típica de la túnica masculina. Todo el cuadro tiene esta pátina dorada con la cual Klimt transmite una visión idealizada del amor, de la pasión amorosa como algo sagrado, como algo objeto casi de veneración, y de ahí ese tono dorado que solían tener las imágenes religiosas. Además, esta escena amorosa tiene lugar sobre una alfombra de flores, que puede simbolizar la belleza, lo agradable, lo sensual, la felicidad que trae la pasión amorosa, pero que, fijaos, está al borde de un abismo, termina abruptamente y los pies de la chica están en posición de tensión, como intentando agarrarse a la alfombra de flores para no caer al abismo, porque este cuadro transmite esa visión de la pasión amorosa como algo maravilloso sobre una alfombra de flores, pero siempre al borde del abismo y del sufrimiento por la inestabilidad de las relaciones amorosas cuando son muy, muy pasionales. Pues así tenemos que interpretar y muchas veces leer, cuando sean poemas, las obras simbolistas. Nos vamos a encontrar con elementos físicos que en realidad están transmitiendo significados abstractos, determinados sentimientos o una determinada visión del mundo, determinadas realidades.
En el modernismo, por esta búsqueda de belleza, hay una exaltación sensorial. Sensorial quiere decir todo lo que se percibe por los sentidos, luces, formas, aromas, sabores, tactos, en las que siempre se busca lo exquisito, lo bello, lo refinado, lo delicado, para crear esa belleza deslumbrante que ellos persiguen por encima de todo. Y esto se nota también en el tratamiento de la naturaleza. La naturaleza que vamos a encontrar en las obras modernistas va a ser una naturaleza muy distinta de la que encontrábamos, por ejemplo, en las obras románticas. Aquí también hay un gusto por lo bello, por artificial. Aparece la naturaleza artificial, domada, cuidada y transformada por el hombre. El ambiente típicamente modernista va a ser el parque, no el bosque salvaje o no el acantilado libre. El parque, que es una naturaleza, insisto, colocada, domada por el hombre para resultar agradable o placentera. La glorieta, esa construcción que viene a dar sombra para poder disfrutar de una naturaleza agradable y equilibrada, o la fuente que filtra el agua, que se adquirirá también valores simbólicos como búsqueda de la sabiduría, búsqueda de uno mismo. Y por último, otro elemento de la naturaleza recurrente va a ser el cisne, un ave aristocrática, elegante, que no aparece en cualquier lugar, que va a ser un motivo casi obsesivo en muchos poemas modernistas, en muchos poetas modernistas, como Rubén Darío. Rubén Darío tiene muchísimos poemas dedicados a los cisnes, en el que aparece el cisne como un ave evocadora, además por ese cuello que evoca una interrogación, que hará que incluso cuando ya empiece la decadencia del modernismo, empiecen a surgir otro tipo de tendencias y se reaccione contra el modernismo, habrá algún escritor que diga que hay que torcerle el cuello al cisne para expresar esta necesidad de acabar con la estética modernista, que terminó siendo bastante tópica. Todos estos elementos de lujo, refinamiento, belleza, exquisitez, aristocracia, se repetían en poemas, textos, obras de arte, hasta llegar a provocar cierto cansancio, porque muchos los tildaban de superficiales, de preocuparse por la belleza externa y no por el fondo, por la autenticidad o por la expresión de asuntos importantes en la literatura y en el arte, pero esto ya lo veremos a lo largo de los próximos días.